nuestra emisora católica, Radio Veraguas, y poder pues llegar a muchos hogares, porque queremos construir una sociedad donde reine el amor, reine la paz, reine la comprensión. Eso tenemos pues todo un trabajo que hacer, es un tema de conversión. Cuando Jesús envía a sus discípulos, los invita a predicar el reino de Dios. Y el que se convierta y crea, dice, pues el que se bautiza, se convierte y crea. Son condiciones que hay que tener. Bautizarse, creer y convertirse. Creer en el Dios que nos ha dado la vida, convertirse, seguir las enseñanzas de Jesús y vivirlas. Y bautizarse, que es lo primero que tenemos que hacer nosotros los que somos cristianos, llamados a formar parte de este reino de Dios que tenemos que construir aquí en la tierra. Estamos pasando por situaciones difíciles. Yo anoche llegué a las 11:30 de la noche porque salimos de Panamá a las 8. El cardenal Lacunza en persona. Yo hacía de chofer del cardenal. Y aquí lo estaba esperando también el chofer de allá de Chiriquí. Llegó a Chiriquí, a David, a las 2:30 de la madrugada. Porque tenía miedo pues que se dieran tranques en la vía. Y como él tiene una ordenación este próximo sábado, el diácono Boris, un diácono conocido, egresado del seminario mayor, se va a ordenar presbítero, entonces él tiene que estar para eso. Entonces, en principio habíamos pensado salir hoy temprano, pero por todo el tema de las manifestaciones, los cierres de calle, tenía el temor de no llegar para el sábado. Entonces, por eso viajamos anoche de la conferencia, aunque la conferencia terminaba hoy con la conferencia de prensa, pero por esa razón pues tuvimos que viajar en la noche. Y estamos pues en una situación así, podemos decir, álgida, de protesta, situación difícil. Es cierto que todo ha aumentado, y no de ahora, esto viene aumentando de hace mucho tiempo atrás. La gente pues está en esta situación de quizás de desesperanza. Y por eso pues salen a protestar, salen pues un grupo, otro grupo. Y esto hace un momento miraba en la calle porque al chofer del cardenal se le perdió el celular y decía que lo buscara en el set para ver si por allí estaba. Pues veía que los taxistas estaban como también en son no de protesta, sino como de una caravana. Precisamente por eso, por el combustible está caro, pero bueno, es una situación que ha venido consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Como también ellos exportan harina, cebada, sobre todo Ucrania, gran cantidad para el mundo. Y por ahora nos llevan 130 días de guerra y por ahora nos están exportando. Entonces, todas las cosas se encarecen. Y muchas veces además eso la gente que se aprovecha de especular y vender las cosas mucho más caras. Y así muchas cosas, por ejemplo, antes un contenedor traído de la China costaba $3,000. Lo último que supe era que valían $31,000. O sea, imagínense la cantidad el precio ese tan inestimable para la gente que trae productos de la China. O sea, eso por ejemplo, todo merma. Hay cosas que usted va a buscar, no las encuentra porque pues las cosas están a otro nivel de costoso, de caro. Entonces yo creo que sí es importante entender que, que hay un alto costo de la vida y yo creo que como cristianos pues tenemos que también pedirle a Dios para que sea su espíritu el que lleve y dé sabiduría a quienes gobiernan para buscar las vías y las soluciones para que la gente, pues sobre todo aquellos que son más vulnerables. O sea, hay mucha gente que tiene, pues si necesita una medicina, pues la puede comprar. Personas que incluso de dinero, que si se enferman, pues se van a otro lugar a curarse. Pero el pobre, el que poco tiene, pues tiene que también que ver cómo hace para curarse. Hace poco, por ejemplo, me contaron de un amigo que murió y este amigo precisamente murió porque por el tema del COVID
la empresa dejó de fabricar el medicamento estaba en Panamá y en cuestión de 15 días se murió y el medicamento era que le mantenía con vida. Entonces, y era joven, eh, quizás entre 40 y 50 años, no era una persona adulta. Pero todo eso es pues consecuencia de esta situación que estamos viviendo del COVID. Entonces, esto, yo creo que en eso pues tenemos que entender un poco una situación, o sea, hemos pasado, estamos en una pandemia, porque no la hemos pasado. Y al lunes el presidente ha dicho que se pueden quitar la mascarilla, pero yo sí recomiendo a las personas, si va a salir, mejor tenga su mascarilla, no salga, no se exponga, porque países que han quitado la mascarilla como Ecuador han tenido que volver a la mascarilla, incluso Europa han tenido que volver a la mascarilla. ¿Por qué? Porque se disparan los casos de COVID, se disparan y la mascarilla al menos protege en algo y, y evita pues esta situación. Pero también yo creo que para los cristianos esto sí hay que entender un poco. Yo creo que para la sociedad en general también, sí hay que entender un poco, por ejemplo, hay un espíritu que es el espíritu de ahorro. Y nosotros tenemos que entender que es importante ahorrar. Y es importante, es cierto que el ser humano a veces quiere algunos caprichos, de repente quiere comprarse algo que deseó, una gorra, un par de zapatillas, pero, pero sí es importante también el tema del ahorro. Por ejemplo, ayer yo venía hablando con el cardenal Lacunza, digo, la pandemia a todos pues nos ha perjudicado, o sea, incluso a la iglesia, yo le preguntaba, ¿cómo estás haciendo tú? ¿Cómo estás sobrellevando? Y él me decía, bueno, estamos allí con lo mínimo. Y lo mismo está, o sea, lo mismo la arquidiócesis y todas las diócesis estamos en la misma situación. Porque no es porque no ahorráramos, sino precisamente porque lo que entraba pues se gasta en planilla, en seguro social, que nos cobra pues una cantidad excesiva de seguro social. Y bueno, por los trabajadores que trabajan. Por ejemplo, está en una empresa, Radio Veragua. Radio Veragua, todos sus empleados le está pagando seguro social. El colegio es una Nazareno, todos los empleados están pagando seguro social. Además, por ejemplo, la luz, que es carísima. El seminario, por ejemplo, el seminario paga más de $100 en agua y más de $500 en luz mensualmente. Entonces, eso, por ejemplo, es un gasto que hay que asumir. Y si no pagamos la luz, nos la cortan. Y si no hay, si no pagamos el agua, no lo cortan. Entonces, ¿cómo van a hacer los seminaristas sin agua y sin luz? Entonces, es una situación, por ejemplo, que tenemos que entender que es grave y a la vez delicada, pero que tenemos que hacerle frente a esa situación económica y los gobiernos pues tienen que tener la gracia para poder ver qué solución le dan. Qué solución le dan. La gente a veces se queja de los que protestan, otros están a favor de los que protestan. Bueno, yo creo que cada uno tiene el derecho de manifestarse. En este es un país libre y cada uno tiene el derecho de manifestarse, pero sí, se perjudica a terceros y por eso imagínense anoche a las 8 a las 8 de la noche saliendo de Panamá, porque teníamos un compromiso hasta las 8 de la noche y luego llegar aquí a las 11:30 de la noche para luego el cardenal tomar el otro carro para irse para David, llegar allá a las 2:30 de la madrugada por esa carretera solitaria, porque si en el día la carretera de Santiago David es solitaria, de noche me imagino que es mucho más solitaria. Al menos la nuestra de Panamá a Santiago, un tanto solitario, pero no tan solitario. Entonces, bueno, gracias a Dios llegó bien. Hoy pues ya hablé con él en la mañana. Me dijo que había llegado bien, un poco cansado, estropeado, pero llegó, ya está en casa, ya puede cumplir con su compromiso el sábado de ordenación. Entonces, es importante esta situación y en medio de esta situación, ¿qué nos toca hacer a los cristianos? ¿Qué nos toca hacer a los bautizados? Yo creo que primero es pues no perjudicar a terceros, no perjudicar a terceros y no quiere decir que los maestros o todos los que protestan no son cristianos, sí son cristianos y están en su derecho de hacer su protesta. Pero, o sea, ¿cómo hacer para que no perjudicar a terceros? Hay gente que está enferma, esto agrava más la situación, los muchachos no saben leer ni escribir, 2 años de pandemia, imagínense un niño que empezó en primero y segundo
grado en pandemia, en primer y segundo grado, que son los años donde el niño aprende a leer, a desarrollar para escribir bien, a sumar y restar. Y si estuvo en pandemia y por virtual o por módulo, ese niño no está en tercer año, tercer grado y no sabe leer ni escribir. Entonces, es una situación, y no solamente de Panamá, es del mundo entero, porque todos hemos estado en pandemia. Porque a pesar de, por ejemplo, Europa, se dieron algunos países que no hicieron, no cerraron las clases, pero era igual. Igual de repente un mes encerrado porque los casos aumentaban y los muchachos no iban a clase. O sea, las clases para todo fue irregular. Y para todo es un reto que a todos pues nos toca enfrentar, que es el tema de la pandemia. Pero una de las cosas interesantes de la conferencia episcopal es el comunicado que hoy va a salir, que trabajamos pues estos días allí y hoy va a salir para ser leído. Hemos enfocado un solo problema y es el tema de la familia. Yo hablaba con el cardenal cuando veníamos precisamente de este tema de que hay un gran problema a todos los niveles. Cuando presentaron el informe del Seminario Mayor de Panamá, de la Arquidiócesis, y allí pues está la gran mayoría de seminarios, la gran mayoría de diócesis que tienen sus seminaristas allí, aunque son pocos. Sin embargo, por ejemplo, hablaban que solamente hay 22 seminaristas estudiando filosofía y teología, 22. Además, solamente 4 en el propedéutico. Al menos aquí son 6 en el propedéutico. Y yo le preguntaba a un padre que es el secretario junto, un padre agustino, padre Raúl, y de ustedes cuántos seminaristas entraron este año. Y dije 3. 3 seminaristas entraron a los agustinos, que entraban 10, 12, 15. O sea, 3 seminaristas solamente entraron a la comunidad de los agustinos. Al seminario este hay 6 que entraron este año. Al seminario de Panamá, propedéutico 4, entraron 5, pero uno se enfermó. Imagínense, 26 años y tienen que hacerle diálisis. A los 26 años tienen problemas renales serios, porque hay que hacerle diálisis. Entonces, es una situación difícil. Yo hablaba con el cardenal, digo, cómo el tema de la vocación ciertamente es preocupante, porque si esto es para la parte de varones, que siempre eran como los más decididos, también para la parte femenina no hay vocaciones para la vida religiosa. Entonces, ¿dónde está la situación o la primera escuela de vocaciones? En la familia. ¿Cómo enfrentarlo? Pues es viendo los problemas, viendo que la familia es la célula más importante. Pero en nuestra sociedad panameña hemos vivido como que la familia no tiene importancia y nos hemos criado con algunos patrones un tanto machistas. Por ejemplo, el hijo varón puede salir, entrar a la hora que quiera. La hija mujer sí se cuida un poquito más. Pero ya en los últimos años, usted puede ver a un muchacho, a una muchacha tomando cerveza, borrachos iguales. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta la familia. Pero la familia, esto en el sentido de darle valores a los hijos. Por ejemplo, yo conozco familias que papá y mamá católicos, pero sus hijos no van a misa. Entonces, si ellos después fueron una familia, van a formar hijos que la parte religiosa, pues eso no es importante. Entonces, la familia tiene que formarse, pero la familia tiene también que tener ese valor de temor al Señor, de amor a Dios. ¿Para qué? Para que ese valor se enseñe a su vez a sus hijos. Porque eso es lo que le va a dar a ese joven, a ese niño, a ese joven, a ese esposo, a ese padre el día de mañana, solidez. Si esa familia no cree en Dios, o si ese joven no cree en Dios o no busca a Dios, o sea, va a llegar un momento en que vamos a estar como Japón, como Finlandia, como Noruega, como Suecia, gente con mucho dinero, pero que la gran mayoría de jóvenes se suicidan, porque no le encuentran sentido a su vida. Entonces, qué importante es ese valor de la familia. Qué importante es que tomemos en cuenta que si no formamos familia, si nosotros no somos responsables, entonces difícilmente vamos a tener una mejor sociedad.
Hoy, por ejemplo, hoy, todos estos días y en otras ocasiones y en otros países, por ejemplo, Ecuador tuvo 17 días de paralización. Hace poco terminó las paralizaciones de los grupos indígenas que pues pararon todo, cerraron todas las calles, ya no había alimento en los centros de abastos, no bajaban los alimentos de un lugar del otro. 17 días duró aquel paro. Por el mismo tema, el alto costo de la vida, el alto costo de la gasolina, y ellos pues tienen petróleo, nosotros no tenemos petróleo, nosotros tenemos que comprarlo de afuera. Y entonces fueron esto protestas mucho más violentas, pues murieron eh, policías, murieron también de la otra parte, de los indígenas y grupos sociales que protestaban. Bueno, eso fue un caos. Y yo sé que en todos los lugares pues están protestando por eso, porque la gente ya está pues muy ahogada. Entonces, pero, por ejemplo, hay que enseñar a los hijos a trabajar, hay que enseñar a los niños a ir a la iglesia, hay que enseñar a los jóvenes que Dios es importante en su vida. Pero tiene que haber un papá y una mamá que de verdad crean en Dios y que de verdad busquen a Dios. Gracias a Dios hay esa familia. Gracias a Dios la gente sí se busca a Dios, pero es en grupo minoritario, no es en su mayoría. Entonces, yo creo que sí es importante que se entienda que tenemos que vivir en esta sociedad y tratar de ser luz desde la familia, porque yo hablaba con el cardenal ayer y decíamos, ciertamente hay problema vocacional, pero hay un problema serio de la formación de los jóvenes para el matrimonio. ¿Por qué? Al seminarista, por ejemplo, se le dan 7 o 8 años de formación en el seminario. A los muchachos que se van a casar un curso de 3 días. Entonces, eso no es suficiente, pero es que ciertamente la iglesia no podrá asumir que para que una pareja se case haga 2 años de formación. Eso no puede ser. Pero es que eso se aprende en la familia. Es el papá y la mamá los que van a enseñar a ese hijo a prepararse para esa vocación y ayudados también por la iglesia, porque la catequesis primera comunión, la catequesis confirmación, los grupos juveniles, es precisamente para eso, para ayudarlos a prepararse para la vocación sacerdotal. Entonces, qué importante es, hermanos, que entendamos que estamos llamados a cosas grandes, que estamos llamados a construir el reino de Dios, pero necesitamos, por ejemplo, que no necesitamos ministros arrogantes, no necesitamos que el gobierno no le interese con el resto del pueblo, o que crean que están haciendo las cosas bien, porque esa es una realidad. A veces los gobiernos creen que están haciendo las cosas bien, pero también necesitamos que el campesino siembre sus productos. Yo decía, por ejemplo, nosotros somos un pueblo bendecido, nosotros somos un clima tropical. Mire, en Europa, por ejemplo, las personas tienen que tener hasta 3 o 4 clases para vestirse. Porque cuando es calor, pues tienen que usar ropa muy liviana, porque hace mucho calor. Pero cuando es frío, tienen que usar abrigos. Tienen que pagar calefacción. ¿Por qué? Porque es tanto el frío que si no hay calefacción, así como nosotros ponemos aire acondicionado, ellos tienen que pagar calefacción. En el verano tienen que poner aire acondicionado y en el invierno tienen que poner calefacción. Entonces, la gente tiene que pagar calefacción que no pagamos nosotros. A su vez, tienen que pagar también el tema de la ropa. No pueden, ellos tienen que tener sus abrigos para el tiempo de frío y también sus ropa liviana para tiempo de verano. Entonces, no, por ejemplo, para el frío, tienen que tener su ropa que es de verdad cubre el frío. Pero cuando empieza a entrar el invierno, que no es que llega del todo, sino que va poco a poco enfriándose, tiene que tener ropa liviana, abriguitos que no sean de esos que se usan en invierno. Y nosotros, por ejemplo, al menos durante todo el año usamos la misma clase de ropa, no tenemos que cambiar de ropa. Otra ventaja que tenemos nosotros aquí, lo que usted siembra, usted puede producir, usted puede sembrar yuca, usted puede sembrar frijol, usted puede sembrar arroz, usted puede sembrar
esto, ñame, y eso le va a producir durante todo el año. Tenemos 9 meses de lluvia. En cambio, ellos no, porque ellos no tienen el tiempo de primavera y agosto para sembrar, porque después viene el otoño, que empieza el frío y todas las hojas se caen de los árboles. Y luego viene el frío, que si cae nieve también igual. La nieve es como sería como un sol fuerte que todo lo quema. La nieve hace que las hojas se quemen, que nada produzca porque todo se cubre de nieve. Entonces, nosotros tenemos un país privilegiado, nosotros tenemos que hacer que este país salga adelante, que este país produzca, que este país, la gente pues tenga la forma como poder producir y salir adelante. Es una situación difícil en la que estamos viviendo, es una situación difícil para el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que dar solución y la gente quiere solución. Pero también a su vez, eh, también yo creo que todos podemos colaborar y todos podemos hacer esto que las cosas mejoren. Veía hace un poco una entrevista que hacían allí en la televisión a unos jóvenes y tienen toda la razón. O sea, dice, ¿qué futuro nos espera a nosotros? Estudiamos, nos graduamos y no hay trabajo. El seguro social, sabemos que pues, quizás no vamos a tener derecho a jubilación. Para poder comprar una casa, pues necesitamos un trabajo estable. No vamos a encontrar trabajo porque el país no nos presenta la oportunidad de tener un trabajo. Entonces, es una situación muy difícil, pero yo sí creo que sí, así como ha habido mucho emprendimiento en este tiempo de pandemia, yo creo que también, o sea, hay que aprovechar. Si tú tienes un pedazo de tierra, siémbrale algo, siémbrale yuca, siémbrale frijoles, y enseña a tus hijos a trabajar la tierra. ¿Por qué? Porque mucha gente emigra a Panamá, pero en Panamá, pues también, o sea, una persona, por ejemplo, que trabaja en Santiago, gana $600, vamos a decir que es el salario mínimo, 600 y tanto, 613 creo que, se va a Panamá, o 500 y algo, se va a Panamá y ella puede ganar $700, pero tiene que pagar, tiene que madrugarse. Yo conozco a un ex seminarista que me estaba comentando que él tiene que salir a las 4 de la mañana para poder llegar al trabajo a las 6 de la mañana, porque si sale a las 5 el tranque no lo deja llegar para entrar a las 8. Entonces tiene que salir a las 4 de la mañana de Arreján para llegar a Panamá a las 6 de la mañana. Ese muchacho cuando regresa, sale de Panamá y regresa, llega cansadísimo, para el día siguiente lo mismo, y tiene que ir a su almuerzo, preparar su almuerzo. Todo. O sea, es una serie de problemas. O sea, ir a Panamá no es la solución. Entonces hay que enseñar a que la gente viva aquí en el interior, queriendo el interior, y también a su vez trabajando. Muchos se quejan de que se necesita alguien que corte hierba, nadie corta hierba. Se necesita alguien que para cuidar a un niño o un enfermo, no hay persona para cuidar. Entonces tenemos nosotros que empezar a ver que son importantes. Igual también en los salarios. Las personas tienen que ver que hay gente que necesita para vivir. Ya un salario de $200 ya no sirve, ya no alcanza. Usted va con $100 al supermercado y usted trae 5 cosas, 6 cosas. Porque todo está caro. Entonces tenemos todos que producir. Y esto también, ¿por qué? Porque como los jabones y toda esa parte venían de allá de Rusia y de Ucrania y de China, y ahora todo está caro. Entonces todo está caro por eso, todo sube de precio. Por eso, hermano, yo creo que en medio de esto no es negativo, sino que es la familia, que cumplamos el papel de familia, que Dios sea el centro de nuestra familia, para que salgamos adelante. Una sociedad sin Dios es una sociedad que va al caos, al fracaso. Una sociedad con Dios es una sociedad que va adelante, porque tenemos ese ser divino en quien queremos y que sabemos que nos protege y nos acompaña. Queridos hermanos, les recuerdo que el día 13 de julio es el aniversario 59 de la creación de nuestra diócesis. Tendrá una Eucaristía a las 7 de la noche en la Catedral de Santiago, porque no podemos pasar estos 59 años de nuestra creación de nuestra diócesis. Así que los invitamos pues a que nos sintonicen por Radio Veragua. Los que puedan asistir pues los invitamos. Los que no, es importante que sepan que tienen ese compromiso. Así que
les invitamos pues a participar en este trabajo de construir nuestra iglesia diocesana, que también pues necesita. Yo creo que ya gracias a Dios podemos salir adelante, trabajar con todo, y ya no podemos ya reducir, que es la pandemia, no, ya el lunes dice que se quita la mascarilla. Yo sí invito a que sigan con la mascarilla los que quieran, van a la iglesia, pueden usar su mascarilla, a pesar de que se quita la pandemia. Digo, a pesar de que se quita la mascarilla, la pandemia no ha terminado, sigue la pandemia hasta que la Organización Mundial de la Salud diga pues que ya la pandemia ha finalizado. Así, hermanos, que si Dios quiere, el domingo estaremos en el templo, misa de 9, para celebrar pues la Eucaristía Dominical, y luego pues en toda su parroquia pues asistir a misa y pedirle a Dios pues que ilumine a nuestros gobernantes, que dé solución a estos problemas que tenemos, y bueno, que vivamos en paz, que no hayan golpeados, que no hayan mucho menos muertos en estas paralizaciones que se están dando. Decirle a la gente que se protejan. ¿Usted cree que nosotros, por ejemplo, salir a las 8, yo manejando 8:30 de Panamá, voy a cumplir ya 59 años, el cardenal tiene 78, prácticamente dos ancianos por la calle manejando esa hora de la noche? No es fácil, es difícil. El cardenal llegó a las 2:30 de la madrugada allá a David, porque tiene un compromiso de sábado, con temor de que si hoy salíamos a las 8 de la mañana, que era el plan nuestro, salir a las 8 de la mañana, que difícilmente llegáramos aquí para que él después saliera para David, y si en David le cierran, por ejemplo, los hermanos que se acostumbran a cerrar en Viguí, en Tolé, en San Félix, pues ahí sí se iba a quedar mucho tiempo. Entonces por eso salimos a la noche, para viajar en la noche, para evitar un tranque. Así que yo creo que necesitamos más paz, más tranquilidad, y por eso yo creo que la oración nos puede ayudar mucho. Ofrezcan el rosario, ofrezcan la Eucaristía para la tranquilidad y la paz en el país, y sobre todo para que todos se le encuentre solución a los problemas que los que están manifestándose, están pidiendo. Se encuentre solución y que volvamos a ser un país en calma, un país en paz. Porque todo esto, pues, paralización del país, eso no construye nada. Al contrario, cuando yo veo los análisis de Ecuador, 17 días de paro, y dicen, se perdió tanto en petróleo, se perdió tanto en exportación de flores, se perdió tanto en exportación de bananos, se perdió tanto en exportación de otros productos que ellos camarones que envían al extranjero. Nosotros nos quedamos así, o sea, también nosotros. O sea, ¿por qué? Porque nosotros a nivel internacional también, o sea, ahora con las noticias se sabe, Panamá ahora está en caos, como estaba en caos Ecuador. Y así. Entonces, cualquier país que está en caos, inmediatamente en el mundo entero se sabe, y para allá yo no voy. Entonces el turismo se cae, los hoteles no tienen la entrada que deben tener, y así es todo un caos. Entonces yo creo que sí es importante que todos recemos por la paz de nuestro país, y que se den las soluciones adecuadas para que este país pueda salir adelante, y que así construyamos todos una sociedad mejor, y al construir una sociedad mejor estamos construyendo el reino de Dios. Que Dios los bendiga, y será hasta el próximo viernes, si Dios quiere, y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, que tengan una feliz tarde.